Buenos días amigos del canal de YouTube de la Escuela Superior de Guerra, Escuela de Posgrado. Hoy día tenemos con nosotros al doctor Enrique Cornejo, quien ha tratado una conferencia sobre mejoramiento y transformación del Estado. Y quisiéramos hacerle un par de preguntas, doctor. Bienvenido a la Escuela de Guerra. Muchas gracias, bueno, encantado de estar aquí y de poder conversar sobre temas de nuestro querido Perú. Le agradecemos. A ver, en primer momento queríamos recurrir a su experiencia, su vasta experiencia, no solamente en la administración pública, sino también en el Ejecutivo, ¿no? ¿Qué acciones se deben realizar en nuestro país para mejorar la educación superior, de tal manera que se vayan acortando poco a poco las brechas existentes en estos momentos? Yo creo que la nueva ley universitaria ha dado un avance en el sentido correcto. Más esfuerzo por la investigación, profesores e investigadores RENACI que tienen un mérito que se retribuye económicamente. Y empezamos a mirar la investigación científica con mayor atención. Eso es lo bueno. También la acreditación, por supuesto, que nos obliga a estándares de organización que siempre son buenos. Sin embargo, todavía veo que la figura del profesor dictador de clase, vamos a decir así, sigue siendo el eje de atención para su remuneración y para su tratamiento. Entonces, poco vamos a poder hacer si los profesores universitarios tienen que trabajar en 2 o 3 universidades para poder sustentar su vida. Entonces, un siguiente objetivo, porque yo soy de los que creen que no hay que partir de cero, hay que utilizar lo que se está logrando bien y mejorar aquello que hay que mejorar. Entonces, un segundo paso estratégico, creo yo, en este tema, es lograr como meta que los profesores, empezando por las universidades públicas, que enseñan en universidades públicas, los docentes ordinarios, se queden en las universidades públicas como su trabajo principal o único. Y esto pasa por dar incentivos económicos, pero también por dar incentivos de capacitación y de perfeccionamiento. Ahí veo un tema pendiente. Un segundo tema tiene que ver con la tarea irrenunciable de la investigación científica, que la universidad es el ámbito natural donde tiene que desarrollarse. La investigación científica tiene que ir con propósito. Hoy día veo que está en algunas universidades bastante avanzada y en otras no. Y creo que en estas donde no está avanzado, los pocos profesores que intentan hacerlo, lo hacen un poco por su propia voluntad, por su empeño. En otras palabras, toman temas que les consideran importantes, que pueden lograr una cierta ubicación en el espacio intelectual. Me parece que aquí hay un reflejo de lo que como país estamos pasando. No hay propósito sensibilizado en la población, como llaman en términos militares los objetivos nacionales. Así es. Tenemos el CEPLAN, tenemos el Acuerdo Nacional, pero todavía tenemos una población que mayoritariamente no conoce el Acuerdo Nacional, no conoce el CEPLAN, y tenemos un CEPLAN que tiene un Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico que es bueno, pero que no coordina con el Sistema Nacional de Presupuesto Público, que debería ser la primera tarea para desarrollar. Entonces, creo que la academia tiene que hacer ese trabajo también. Y una otra tarea irrenunciable de la universidad es proyectarse a la comunidad a través de sus trabajos, de sus estudios, de sus profesores, estudiantes y egresados, pero también creo que tiene que pronunciarse sobre el desarrollo del país. Así es. Y creo que la universidad allí, la academia, tiene que dar su voz para lograr, juntos con otros sectores del país, enriquecer este debate que está muy empobrecido. Muy bien. Y justo tocando el tema del CEPLAN, quería preguntarle qué estrategias debería seguir el CEPLAN para poder cumplirse con los objetivos nacionales que ya los tenemos trazados y que falta sociabilización, como dice usted, ¿no? Hay mucha gente que desconoce cuál es la función del CEPLAN y mucho menos va a conocer cuáles son los objetivos nacionales. CEPLAN trabaja en las etapas del planeamiento estratégico, yo creo que bastante bien, formula. Para esta formulación e identificación de brechas, hace reuniones múltiples con diferentes sectores, con diferentes personalidades. Eso está bien. Segundo, también su ley le exige que, supervise y coordine todo el manejo del sistema, de los diferentes planes estratégicos, sectoriales, los planes operativos institucionales, ¿no? Y lo articule con los programas que estos suponen. También. Pero ¿dónde está faltando, creo yo, un trabajo más articulado? Y es que creo que debe hacer el CEPLAN el esfuerzo para, como se decía, lo dije en la conferencia que di, incorporar una etapa en el planeamiento que no está en los textos.
dice formular los planes, el planeamiento propiamente, ¿no? Implementarlos, ¿no? Luego seguirlos, fundamental el seguimiento, y luego controlarlos para el feedback. Yo agrego una etapa intermedia entre el planeamiento y digamos, entre la formulación y la implementación, que es justamente la socialización. Hay que llevar los planes a nivel, digamos, popular en los municipios, en las regiones, en los sectores, y la gente tiene que opinar, tiene que saber, tiene que conocer, y de esta manera quizás podríamos hacer un replanteamiento de la visión 2050 que tiene ese plan y el acuerdo nacional, que yo la firmo. Son 4 párrafos que yo la firmo, pero que no solamente no son conocidos, sino no creo que representen el sentir de la población peruana hacia el futuro. Hay que encontrar un concepto. Los mexicanos firman, los funcionarios públicos dicen, por mi raza dará el espíritu. Ese es un concepto por medio del cual puede juntarse, ¿verdad? Su historia, su raza, los aglutina. Aquí, a veces, creo que solo el fútbol aglutina en algunas circunstancias. Increíblemente sí. Increíblemente. Creo que hay que trabajar eso y es una tarea pendiente de ese plan. Por último, doctor, su experiencia como ministro de Transportes y Comunicaciones. Vemos que Perú tiene una brecha muy grande en infraestructura, de varios miles de millones de dólares. Sí, millones de dólares. Así es, eso es una cosa tremenda. Sin embargo, vemos que hay proyectos que han salido con inversión incluso privada, asociaciones públicas privadas, y que no pueden materializarse por una serie de demoras. En el campo específico del transporte y comunicaciones, ¿qué recomendaría usted para poder acelerar estos procesos? Primero, en este orden, buenos proyectos. Proyectos mal pagados, como se paga a veces en el Estado, son proyectos que en su mayor parte van a terminar en malos resultados de estudios, incompletos, inadecuados, mal hechos. Estoy hablando de todos los proyectos de infraestructura a nivel nacional, regional, municipal. Proyecto mal hecho, dinero de todos los peruanos mal utilizado, nuevamente se tendrá que hacer el proyecto o se requerirán adendas de contrato para corregir lo que estaba mal hecho al principio. Perversas adendas. Y entonces estamos ya en un tema que ya sabemos a dónde puede llegar. En consecuencia, primer punto, buenos proyectos, buenos estudios, y para eso hay que pagar bien. Ese mal concebido ahorro de pagar poco por los estudios ha hecho que muchas consultoras de gran nivel no quieran trabajar con el Estado. Yo cuando era ministro me di el trabajo durante 15 días de recibir todos los proyectos, de llamar a todos los equipos de ingenieros que trabajaban en los estudios de transporte y comunicaciones que estaban en ese momento. Pasados los primeros 4 días trabajaba con mi equipo mañana, tarde y noche, durante 2 semanas, porque eran muchos los estudios. Y de pronto empecé a ver la misma cara y dije, ya estoy mareado, estoy viendo la misma cara. Le digo, disculpe, ¿no lo veía usted, ingeniero, hace unos días? Sí, me dije, vine con el proyecto tal. ¿Y por qué estos distintos proyectos? No me dice, eso es parte de lo que hacemos aquí. Conclusión, como se paga poco, sí, entonces los ingenieros se reconcilian y están en 1, 2, 3 proyectos. Así no se pueden hacer las cosas. Primer tema. Segundo tema, los ingenieros le llaman interferencias, ¿no es cierto? Yo le llamo falta de información. El Perú, históricamente, y tenemos más de 5.000 años, ha crecido de abajo hacia arriba. Sí. El señor Recipán está aquí, su antecesor está acá, y el antecesor está más abajo. Palacio de Gobierno, hay puestos arqueológicos, hay Congreso de la República. Congreso de la República. Ok. Entonces, si el Perú, la historia del Perú está hacia abajo, cuando yo hago una carretera, o voy a tender un ducto, o voy a hacer una línea para telefonía, yo tengo que imaginar que abajo voy a encontrar o restos arqueológicos, o antiguos ductos, o canales de regadíos cerrados. Eso es lo que se llaman interferencias. Y no están mapeadas las interferencias en el Perú. Entonces, no hay estudio que el Estado utilice para formular los grandes concursos que sea exactamente lo que va a encontrar el concesionario o contratista abajo. Definitivamente retrasos. Si eso es una realidad, entonces deberíamos tener unos equipos con suficientemente, vamos a usar una palabra de moda, ¿no?, con la suficiente resiliencia para poder actuar en estas circunstancias. Y eso no hay. Entonces, ¿qué ocurre cuando el Estado encuentra una interferencia? Por ejemplo, un tema histórico-cultural, un resto arqueológico. Tiene que intervenir cultura. Hasta que interviene cultura para calificar el resto arqueológico y ver si hay que mudarlo, si hay que cambiar el trazo, puede pasar meses, ¿no? Ya, si es una tubería de agua o una tubería de gas recientemente puesta, porque hay de todo, sí, entonces usted ya tiene otros problemas.
tiene que indemnizar al concesionario donde se ha puesto el tendido. Le voy a poner un ejemplo. Cuando aquí se hicieron la carretera central, el ferrocarril central, el ferrocarril del sur, no se hicieron estudios de, de demanda para viabilizar los proyectos. Se hicieron simplemente porque era necesario. Había una intuición en ese tiempo. Ahora hay que hacer los estudios, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Hoy día, si yo aplico los criterios estrictamente técnicos, no podría hacer ninguna obra. Voy a poner el caso de una carretera que tiene un concepto estratégico fundamental, porque está en el RAE, la carretera Quino-San Francisco. A mí me tocó ir al Consejo de Ministros para sustentar por qué había que viabilizar la carretera Quino-San Francisco, porque los números en el MEF no daban para una carretera. Una carretera, según los criterios técnicos, y esto no es peruano, esto es de todo el mundo de hoy, ¿no? Tiene que tener por lo menos 200 o 300 vehículos que pasen por el día. Pregunta, ¿cómo van a pasar si están en una zona de narcotráfico y de terrorismo? Y además donde no hay carretera. Si la carretera central hubiera tenido ese criterio, no hubiera hecho carretera central, ni el ferrocarril central, ni la Panamericana Norte. ¿No es cierto? Entonces hay que cambiar los criterios, usar los criterios técnicos, pero con algún nivel de flexibilidad que nos diga la realidad. Interferencias abajo, demanda que se creará con el propio desarrollo del proyecto. Yo no sé si hubieran sido posibles la línea ferroviaria de los Estados Unidos que integró el país, o de la entonces Unión Soviética, o de la China, si hubieran hecho estos estudios de demanda primero para ver si lo hacemos. Segundo tema, entonces, hay que mejorar estos criterios de asignación del presupuesto. Tercero, yo le digo a quienes pretenden entrar en la gestión de infraestructura que son las 3 S de la infraestructura: seguimiento, seguimiento y seguimiento. No es normal que un ministro o un jefe o un viceministro esté ahí en los proyectos, pero por muchos años en el Perú tendrán que hacerlo. El ojo, el ojo del lago engorda el ganado. En este caso, tienes que seguir el proyecto. ¿Por qué? A mí me dicen ingeniero, pero yo soy economista. ¿Y por qué me dicen ingeniero? Porque estaba en todas las obras a toda hora. Llegaba inopinadamente y descubrí una cosa. Descubrí que los ingenieros residentes en los proyectos no residen. Yo llegaba a las 3 de la mañana y decía: el ingeniero residente no está, era el campamento de la obra. ¿Y dónde está? Se va a su casa. Y entonces, ¿cómo? El ingeniero residente no está. Entonces, ¿qué pasa? Ese ingeniero residente se va a informar recién el lunes por la mañana de la obra, cómo está. Mientras tanto, ya el ministro o el director regional ya le pasó al ministro un estado de situación de la carretera que no es el actualizado. Cuando llega el ministro al Consejo de Ministros para discutir, le está dando una información que no es cierta. Conclusión: hay que seguir los temas y resolverlos. En el caso del tren eléctrico, voy a hacer solamente uno en áreas del tiempo. Un día me dicen, por razones políticas, el tren tenía que estar terminado antes de julio del 2011. ¿Por qué? Porque lógicamente así era un proyecto que había estado paralizado por 20 años y probablemente no iba a seguir construyéndose. Entonces había que dejar. 18 meses se tomó la construcción. Pero en el mes 14 vienen algunos ingenieros y me dicen: ministro, le tengo una mala noticia. No llegamos al 2011. No llegamos al 2011. Eso es imposible, es un no negociable. ¿Qué pasa? No, que tenemos este proveedor, que había 3 proveedores de nivel mundial. Uno era Siemens, ¿no? Y Siemens ha dicho que no puede traer a sus equipos para ese tiempo tan corto. Tiene que traerlo de diversas partes del mundo. Le dije a mi secretaria: ponme con quien sea el gerente de Siemens en Perú. Efectivamente me comunicó con un señor muy amable, un argentino que estaba a cargo, y le dije que soy el ministro. Quedó un poco, ¿no? Quiero ir a su oficina en este momento. Le invito a almorzar. Digo: no quiero almorzar, quiero ir a su oficina y voy a ir con mi equipo que está viendo el tema. Por favor, junte a los... Puedo ir en 2 horas y en 2 horas. Pero llegué y le dije: aquí está mi mapa, este es mi calendario. Mis ingenieros me dicen que tengo un problema aquí, que no voy a llegar a la fecha que hemos quedado. ¿Cuál es el problema? Tengo varios. Empiece por el primero. El primero es que tengo unos técnicos de alto nivel que tengo que traerlo de diversos países. Y resulta que no, en todos esos países no hay ni siquiera consulado de Perú. Entonces ellos tienen que enviar por valija o por DHL, lo que sea, sus pasaportes a cierto país para que les sellen la visa y eso regrese, y ya con el visado recién puedo tramitar su pasaje. Correcto. Dígame el segundo. El tercero. Eran de otro tipo, esos problemas más técnicos.
Ok, le digo, denme unos minutos, quédense aquí trabajando los otros puntos, yo voy a ir un rato a Cancillería y voy a tratar de resolver este número 1 y regreso. Me metí al carro, me llamé al canciller García Belaúnde y le dije, ¿estás en tu oficina? Sí, tengo urgencia de ir a tu oficina. Llegué y me dijo, ¿qué deseas? Necesito, creo que eran 30 visas, 25 visas, necesito 25 visas para mañana. Dijo, eso no se puede hacer, me dijo usted. Sí, claro, no se puede hacer normalmente, pero esto es una emergencia. No voy a llegar con este proyecto, después dar la visa aquí, o sea, una visa excepcional. ¿Cómo me habrá visto que el canciller llamó al segundo de cancillería y le dijo ya, vamos a hacer no sé qué cosa, conclusión, era no sé si un martes o un miércoles, el viernes estaba solucionado. Regresé a la reunión y le dije, señor, el primer punto está solucionado, el viernes están las visas, para eso me dieron la lista de los nombres, los países, y los números de pasaporte. Vamos ahora a ver eso, no, me dijo, suficiente, me dijo, ya entendí, déjeme ir. Y es el prestigio de Siemens. Definitivamente. Y entonces logramos hacer el trabajo en el tiempo. Moraleja, si no hubiera hecho esto, probablemente hasta ahora estarían algunas obras ahí esperando. Concluso. Y un detalle que tiene que ver, otro tema, con las interferencias son las expropiaciones. A nadie le gusta que le toquen la puerta y le digan, señor, señora, buenos días, vengo en representación del Estado, su casa está expropiada. Y según la ley, usted tiene derecho a que le den una indemnización, ¿no? Un justiprecio, pero usted tiene que salir de esta casa. Obviamente no es una buena noticia. Así es. Y hay que salvarla. ¿Qué pasa en las obras actuales? Esto se delega a funcionarios y a veces a la propia empresa concesionaria. Toca la puerta y le dice que tiene que salir. Y obviamente se generan grupos de resistencia y otras cosas más que hacen largos los procesos. ¿Qué hicimos nosotros? Formamos un grupo que lo dirigía una señora abogada que tenía un carisma especial para este asunto y un equipo de técnicos de diversas profesiones que tenían este tema como principal tarea. Y yo seguía este asunto día a día. Entonces hay que tocar la puerta y hay que decirles efectivamente esto es. Pero tenemos esas alternativas. Primero, como esto es un periodo complicado, queremos mudarlo a un departamento. Le vamos a pagar el departamento mientras ustedes hacen su arbitraje para tener un justiprecio que sea más razonable. La gente entendía. Y aunque no les gustaba, aceptaban. Y yo he tenido el privilegio de seguir haciendo obras sin que el arbitraje esté terminado. Porque nos dedicábamos a este tema, le poníamos rostro humano a esta ingrata noticia. No es pues una aplicación irrestricta de la ley. Último, sí. Hay varios más, pero último. Los alcaldes tienen que colaborar. La ley dice que si yo hago una carretera que tiene un ida y vuelta en el mismo espacio, ¿no es cierto? En el futuro voy a hacer una autopista. Es decir, voy a poner al costado otra carretera para que uno sea de un sentido y el otro de otro. En teoría, la ley dice que lo que se llama el terreno adjunto debe estar intangible. El derecho de vía. El famoso derecho de vía a derecha e izquierda. ¿Qué pasa cuando yo, después de 20 años que esa carretera funcione, por ejemplo, en la Panamericana Norte, tengo que hacer la segunda vía para generar la autopista? Me encuentro con agricultura, eso es normal, pero que tiene posesión y título de propiedad sobre ese asunto. ¿No? Me encuentro con viviendas, eso ya no es normal, que tienen títulos otorgados por los alcaldes en ese lugar. Entonces yo tengo, como Estado, que indemnizar a estas personas, porque la ley me obliga, cuando esas personas nunca debieron estar ahí. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una falta de planeamiento y de políticas de Estado que hace que obras se queden meses y hasta años sin poder avanzar. Y en el caso incluso que no tienen título de propiedad, hay que registrarlo primero, claro, para después recién poder sacarlo. Ya tiene más de 10 años, entonces viene la restricción administrativa de dominio, que ya significa que el título ya cae con su propio peso. Así, de todas maneras, todo un trámite tremendo. Seguimiento, seguimiento y seguimiento. Ahí tenemos la autopista del sur, todavía no la terminamos. Y son problemas de lo que son precisamente. Exactamente. Y al sur también pasó, aunque la tenemos ahora libre hasta pico. Sí. Pero un año tuve que esperar la negociación con un agricultor. Ya abrieron a Guadalupe, creo. A Guadalupe, ya entonces estamos. Ya terminamos. El sol más bien faltan los evitamientos que ahí son expropiaciones, precisamente. Y falta también el tramo del sol a la Sullana para completar hasta la frontera. Hay una parte que el Estado tiene que hacer. No, y es muy cara, porque tiene mucho terreno pantanoso y hay que hacer muchísimos puentes. Así es. Pero hay que hacerlo. Son obras de criterio importantísimas. Bienes públicos, que es responsabilidad del Estado
por el hecho de que tenemos ciudadanos que merecen tener una infraestructura de calidad. Le agradecemos muchísimo, doctor Urnejo, por su visita a la Escuela Superior de Guerra y esperemos tenerlo prontamente un nuevo evento académico que se dirige a la escuela. Con mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias.